Quedé profundamente impresionado por las habilidades boxísticas de Junto Nakatani, uno de los mejores libra por libra del planeta, sí señor. Le pasó por encima al mexicano David el General Cuellar. A Nakatani le bastaron solamente 3 rounds para noquear al General Cuellar, quien se vio rebasado por la calidad del japonés. México 1, Japón 1 en este 6 contra 6 México contra Japón. Nakatani ha venido a emparejar las cosas desde que el Panterita Neri ganó este pasado fin de semana a Ryonosuke Nishida en Tijuana. Y ahora, mis amigos, la balanza está pareja. Hoy por la madrugada, Junto Nakatani exterminó de manera magistral al mexicano el General Cuellar. Junto Nakatani se madrió a uno de nuestros mejores prospectos y hay que reconocer la calidad enorme de Junto Nakatani. El primer round comenzó salvaje. Junto Nakatani se lanzó a matar desde el primer round, dando dobles combinaciones y desconcentrando al general, quien en el segundo round quería emparejar la situación, quería encontrar su ritmo, pero Nakatani, a base de uppers, le abrió el puente nasal. Para el tercer round, el general y el chepo decidieron echar toda la carne al asador, pero Nakatani en un contragolpe lo hizo pedazos. Realmente no hay excusas, se vio muy clara la superioridad del japonés. El japonés fue mejor en el ring. Nakatani es uno de los mejores libra por libra y lo hizo excelente. Nakatani mandó a la lona al general después de un poderoso contragolpe, y cuando el general se levantó antes de la cuenta de 10, Nakatani ya había olfateado la sangre y se le dejó ir inmisericordiamente al General Cuellar para fulminarlo y exterminarlo de una buena vez. Y esta vez el general ya no pudo continuar. Muy bien Junto Nakatani, tremendo boxeadorazo. Y lo que sigue para Nakatani, como lo habíamos mencionado en otros videos, es la super pelea contra el monstruo japonés Naoya Inoue. Todo apunta a que estos dos monstruos se van a enfrentar tarde o temprano. Naoya Inoue aún tiene que enfrentar al mexicano David Picasso, pero después de lo que vimos el día de hoy, híjole, David Picasso debe de estar muy bien preparado si no quiere terminar como el general. Honestamente pensé que el general le iba a dar más batalla al japonés. No pensé que fuera a perder así de fácil, hombre. Pero no importa, no siempre se gana y aquí apoyamos al general, gane o pierda, y le deseamos una pronta recuperación. Quedan todavía 4 peleas más de México contra Japón. Aún falta de pelear el Sugar Núñez, el Camaleón Ayala, David Picasso y el Chapulín Salas. Y vamos, México 1, Japón 1. Vamos empatados en este 6 contra 6 de México contra Japón. Y regálame un like si aún tienes esperanza en que México pueda remontar este marcador. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de suscribirte al canal. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y muy bien por Nakatani, quien hace un año también fulminó al mexicano Alexandro El Peque Santiago en el round 6 para ganar el campeonato mundial peso gallo de la WBC. Nakatani se ha convertido en campeón mundial en 3 divisiones diferentes y es uno de los mejores libra por libra del planeta. Es un boxeadorazo y hay que reconocer la superioridad y la calidad de Junto Nakatani, quien cumplió con su afición y con su gente. Al general Cuellar lo felicitamos por su valentía, por rifársela hasta Japón. Tiene 24 años, está joven y esto le sirve como una gran experiencia. Aún le queda mucho camino al general. Tenemos fe en que el general regresará más fuerte porque los mexicanos siempre nos levantamos después de las caídas y regresamos más chingones. ¡Viva México y viva el general Cuellar! Algo a favor del general es que el round 3 fue el mejor round que dio en la pelea. Salió decidido, salió fuerte, pero el colmillo largo y retorcido de Nakatani fue lo que determinó el rumbo de la pelea. Nakatani esperó como un cazador al general a que lo atacara, esperó a que se le dejara ir y con sus dobles combinaciones en un contraataque venenoso, Nakatani fulminó todas las esperanzas mexicanas del general de llevarse el campeonato a casa y convertirse en la nueva cara del boxeo
boxeo mexicano. Muchas preguntas se nos vienen a la cabeza. Quizá era demasiado pronto para el general, quizá no era el momento de ponerlo a pelear contra uno de los mejores libras por libra del planeta, lo que me lleva a replantearme otra pregunta. ¿No será el mismo caso con David Picasso? ¿Creen ustedes que David Picasso sufra el mismo amargo destino que sufrió el general a manos de Nakatani? ¿Se repetirá la historia en la pelea de Naoya Inoue contra David Picasso? Las redes sociales están ardiendo en estos momentos y muchos dicen que la derrota es inevitable y que esto precisamente es lo que pasa cuando tienes al boxeador haciendo toda su carrera contra rivales nivel C y luego le mandas contra un libra por libra. Hay niveles, señores. Muy buena pelea dio el japonés y hay que reconocerlo. No dejó ninguna duda de su supremacía y Nakatani espera y exige mejor competencia para su siguiente pelea. No me voy a perder la siguiente pelea de Junto Nakatani, eso es un hecho. A partir de hoy soy su fan y es de mis boxeadores favoritos de la actualidad. ¿Y ustedes qué opinan de esta terrible descalabradota, mis amigos? Ni modo, no siempre se gana, pero estoy seguro que el general, como buen mexicano, se va a recuperar de esta derrota y regresará más fuerte que nunca. Aquí en Richie Blog no le damos la espalda a nuestra gente, ganen o pierdan, seguimos apoyando. ¿Y ustedes? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes, sí señor. Y en otras noticias más amables, déjenme decirles que nuestro amigo el carismático electricista Josh Parley está feliz de la vida. Ya ven que Parley peleó este fin de semana contra el Shakur Stevenson y Shakur Stevenson lo hizo pedazos, lo tiró 3 veces e hizo que su esquina tirara la toalla para que Parley no saliera en camilla. Perdió Parley, ni modo, le dieron 4 días para prepararse para ir contra uno de los mejores boxeadores del mundo, pero el Turquís quedó encantado y muy feliz por su compromiso y por su valentía. Josh Parley el día de ayer dio una entrevista para The Ring donde dice estar muy agradecido con el Turquís por darle la oportunidad de pelear con Shakur Stevenson y dijo en esta entrevista que el tío Turquís le pagó suficiente varo para retirarse por completo de su vida de electricista y dedicarse a tiempo completo al boxeo. Parley dijo que jamás regresará a su empleo de electricista y que ahora tiene mucho dinero y lo invertirá todo en dedicarse a tiempo completo al boxeo y tratar de ir por un campeonato mundial. Me da mucho gusto que Parley haya cumplido con su sueño, se merece que sus deseos se cumplan para su bien. Me cae muy bien el Parley, siempre sonriente y al mal tiempo le pone buena cara. Bien por Parley, quien ha decidido invertir todo su varo en su carrera de boxeador profesional, ha decidido invertir en sus sueños. Parley sabe que si se le pega al Turquís, el dinero no le va a faltar por un buen rato. El ex electricista Parley despierta mucho interés y a mí sí me interesa verlo pelear de nuevo. ¿Y a ustedes les interesaría volver a ver a Parley en el ring? Esta vez mejor entrenado, mejor comido, mejor preparado. Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y el día de ayer, Chava Rodríguez nos compartió en su cuenta de X esta primicia. Nos confirma lo que ya sabíamos. Chava Rodríguez posteó el día de ayer lo siguiente con respecto a la trilogía de Bivol contra Beterbiev. Dice: al costo que sea. Sí señor, cueste lo que cueste. El titular de la IBA espera concretar la tercera pelea entre Bivol y Beterbiev ante 100,000 aficionados en el estadio Luzhniki en Moscú, asegurando que ya comenzó las negociaciones al respecto. Así que el cierre de la trilogía será en Rusia, mis amigos. No será en Arabia, no será en los Estados Unidos y tiene sentido. Los rusos pagarían lo que fuera para presenciar este tiro entre sus dos más grandes superestrellas. Tiene sentido y me gusta la idea. ¿Y a ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Aquí el que manda es el Turquís, él es el que paga, él es el que trae el billete, porque también hay que decirlo, si ustedes vieron la pelea completa de Bivol contra Beterbiev 2, se dieron cuenta que al final de la pelea le preguntaron a Beterbiev si él quería la trilogía, a lo que Beterbiev sorpresivamente respondió que no estaba ni siquiera interesado en esta segunda
pelea, pero que el Turkis así lo quería. Y si el Turkis le dice que tiene que volver a pelear con Bivol, lo hará, aún en contra de su voluntad. Y es que, mis amigos, ya firmó el contrato, y el contrato establece trilogía, y aunque no quiera, Beterbiev tiene que volverse a poner los guantes contra Bivol. Y al parecer, por lo que nos dice Chava Rodríguez en su cuenta de X, el cierre de la trilogía será en Rusia, un espectáculo tremendo. Y Beterbiev para ese entonces ya tendría 41 años y el padre tiempo ya le está empezando a cobrar factura. Nadie puede ganarle al padre tiempo y Beterbiev no es la excepción. Creo que en la tercera pelea también la va a ganar Bivol. Bivol simplemente está en su mejor momento y lo tiene todo. ¿Ustedes qué opinan que el cierre de la trilogía se haga en Rusia y no en Estados Unidos ni en Arabia? Queremos leer su opinión porque sus opiniones siempre son bienvenidas y los leemos a todos sin excepción. Queremos darle las gracias por participar en nuestras encuestas de la pestaña comunidad y muchas gracias por compartir su opinión con nosotros, son geniales. Gracias por llegar a la distancia con nosotros y si este video te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar en los siguientes días a 100,000 suscriptores. Mi Richie, gracias por apoyarme y ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.